Marcianidados. Hola terrícola, soy yo, Marciano Loco. El día de hoy estoy acá para que conozcas mi faceta de Marciano Loco, candidato a la presidencia. Vota por mí. Amada comunidad marciana, marcianas y marcianos, comercianas y comercianos, soy Marciano Loco y en nuestro partido de transformación marciana nos comprometemos a cumplir con lo que prometemos, a luchar fehacientemente, constantemente contra la injusticia social que de manera implacable ha destrozado minosamente nuestra sociedad, que ha reducido las oportunidades de progreso y de desarrollo en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad. Yo, Marciano Loco, combatiré de manera vehemente la corrupción que ha destrozado la justicia social y la equidad. Endureceremos como tal todo lo que va en contra del equilibrio social. Vamos a establecer una política integral de regulación de los órganos de control, estableciendo mecanismos disciplinarios de vigilancia rigurosa hacia ellos. Nuestra Contraloría Marciana se regirá por los principios fundamentales del buen uso fiscal de los fondos y de aquellos particulares, para que de forma idónea den un buen manejo de los bienes y fondos de la nación. Nos encargaremos de hacer de nuestra Procuraduría un organismo donde se cumpla en su totalidad la Constitución de nuestro planeta azul marciano, y que las decisiones y actos administrativos sean proclives a proteger los derechos humanos como la vida, la salud, educación, la libertad. Nuestra Contaduría General operará eficientemente en lo concerniente a la contabilidad transparente en la administración de los recursos públicos. Implementaremos normas técnicas para la consolidación y centralización de la contabilidad pública. Vamos a luchar porque exista justicia y equilibrio social en todas las esferas sociales en que nuestros habitantes cotidianamente conviven, implementando la creación de hospitales de alta infraestructura y excelsa calidad en el área de salud, con médicos muy preparados y medicina integral para que todas las marcianas y marcianos, sin importar su edad, raza, condición social, puedan acceder fácilmente a estos centros de salud con integridad total. Vamos a abolir los cobros de los copagos que enriquecen a aquellos que solo buscan llenar sus bolsillos y no sienten sensibilidad por aquellos que necesitan acceder a sus tratamientos médicos para poder controlar o curar una enfermedad, o por lo menos prolongar su existencia. Que nuestra política integral para aquellas personas que han tenido esta serie de dificultades en la salud, es lo que se busca en este inmenso planeta marciano azul. El acceso a la salud será gratuito para todos los estratos alienígenas, sobre todo para los más bajos, y tendrá un costo módico mensual para los estratos mayores. Y la oligarquía marciana continuará pagando el acceso a su sistema de salud, como lo ha venido haciendo por su alta capacidad económica,
Sin embargo, un porcentaje del 10% mensual de sus aportes será destinado no solo a financiar la salud de los marcianos más favorecidos, sino también para financiar el sistema de educación de los estratos marcianos más bajos, los cuales tendrán la enseñanza de nuevos dialectos marcianos e idiomas terrícolas como el español, el inglés y el francés, y muchos más idiomas, con profesores marcianos bilingües y políglotas, con el fin de que la marcianidad más humilde pueda acceder a trabajos de alto nivel con buena remuneración económica y con posibilidad de laborar no solo en Marte, sino en varios planetas de nuestra Vía Láctea. Incluso las posibilidades de especialización en el planeta Tierra y en los anillos de Saturno. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar este plan de Marciano Loco.